Muy bien, muy buenos días, amados oyentes. El Señor los bendiga. En este domingo tenemos la bendición de continuar con nuestros estudios acerca de la doctrina bíblica, ¿no? Hemos estado estudiando la doctrina de la salvación y precisamente hoy empezamos otro capítulo. Precisamente vamos a estar dedicando, eh, posiblemente, mejor dicho, vamos a estar observando un capítulo por semana. En algunos casos veremos eh, que un capítulo se divide en dos partes, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo de observar un capítulo por semana. Continuamos con nuestro estudio de la exposición breve de la Confesión Bautista de Fe de 1689, preparada por ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados por profesión de fe en Londres y en el resto de Inglaterra, ¿no? Y hay dos textos que son muy importantes. Dice, escudriñar las escrituras. Juan 5:39 y también dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Y es importante confesar, proclamar aquello que creemos. Aquello que decimos creer, nosotros debemos proclamarlo, hacer una profesión clara de aquello que nosotros creemos, ¿no? Y de esta manera que nuestras convicciones estén en sintonía, armonizadas con nuestra vida, que las convicciones que tenemos estén acorde a la vida que llevamos y vivimos, ¿no? O sea, que lo que decimos esté de acuerdo con lo que vivimos. Eh, Hemos ya observado varios capítulos, estamos pasando ya de lo que es la santificación, ya hemos visto un poco de cómo esto es práctico en la vida del creyente. Hoy vamos a estar revisando juntos, observando lo que es la doctrina de la fe salvadora. Eso es del capítulo 14 de la Confesión de Fe, es de la fe salvadora. Y aunque en el orden de salvación, como lo mencionaba hace unas clases atrás, hay cosas que suceden, obviamente hay un orden, que suceden en orden no cronológico, sino lógico, por cuestión de la doctrina que se desarrolla, todas suceden al tiempo. Pero lo que vamos a estar viendo ahora, que es la fe salvadora, y la semana que viene, si Dios lo permite, del arrepentimiento, tienen que ver con la conversión, ¿sí? Lo que sucede en la persona, en el ser, al venir a la vida, ¿no? El Espíritu lo trae a la vida, eso es el llamado eficaz, y entonces del llamado eficaz viene la conversión, pero nosotros estudiamos después del llamado eficaz la justificación, la adopción, la santificación, y ahora vamos a ver de la fe salvadora. Quiero que tengamos en cuenta que el panorama o el orden en el que estamos estudiando la confesión es más organizado en el contexto del pacto de Dios que en sí mismo de lo que es la soteriología. Estamos viendo los diferentes temas de la salvación, de la doctrina de la salvación, que es la soteriología, pero lo estamos viendo a la luz del pacto de Dios. Sin embargo, no por esto está en desorden. Quiero recordarles igual lo que hicimos al principio, es orden lógico y no cronológico, ¿no? Eh, con esto en mente, pasemos a lo que es la fe salvadora, ¿no es cierto? Recordemos que todas estas cosas suceden al tiempo. La persona es llamada eficazmente y automáticamente, al ser llamada de esta forma, la fe trae justificación, adopción, santificación. No me refiero a que la fe obra de esta manera, sino que por la fe en la obra que Cristo ha hecho en aquella cruz, a la persona se le otorga justicia, la justicia de Cristo, adopción, somos hermanos en Cristo, santificación, la santidad de Cristo se nos entrega a nosotros también. Así que observemos esta doctrina que es tan maravillosa y valiosísima para el pueblo cristiano, ¿sí? Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te pedimos que nos guíes en esta hora, en esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque en tu bondad cada día se renueva tu misericordia y tu gracia para con tu pueblo. Y estamos gozosos, Padre, de saber que un día más podemos abrir el santo libro y conocerte más y más. Sabemos que la vida eterna es para conocerte a ti y a Cristo, Señor, para toda la vida, Señor. Y oramos porque podamos seguir aprendiendo, conociéndote y que nuestra mente y corazón sean transformados por estas verdades, Dios, y podamos vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias porque nos has llamado por el Evangelio a una nueva vida. Y rogamos y oramos, mi Señor, porque cada día podamos afirmar esa fe que tú nos has dado y la lucha contra el pecado nos lleva al arrepentimiento continuo delante de tu presencia, Señor. Que cada día vivamos en santidad para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos porque nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Un texto en Romanos dice algo maravilloso. Romanos 1:17 dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios, y hablamos de la justificación, se revela, y mira esto, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Y este es un texto maravilloso, se encuentra en Habacuc, esta frase, más el justo por la fe vivirá, tiene su contexto, pero en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios y ellos escribieron esta frase en un contexto maravilloso. En Romanos se habla del justo, en Gálatas se habla de vivirá. Y en Hebreos se habla de por la fe. Notarás evidentemente la naturaleza de cada carta, ¿no? La justificación por la fe es un tema que se desarrolla fuertemente en Romanos, casi que es el tema macro, donde el cual se desprenden los demás. La libertad que tenemos en Cristo es un tema que se desarrolla fuertemente en Gálatas y se desarrolla en un contexto donde se quería someter a la iglesia a judaizar, ¿no es cierto? Se les quería someter a costumbres y leyes que se practicaban en el Antiguo Testamento y entonces ahí se levanta bien en alto, ¿no? La libertad que tenemos en Cristo para vivir en libertad para la gloria de Dios. Y por la fe, evidentemente, tú lo encuentras en Hebreos, ¿no? Vamos a citar algunos textos de Hebreos, pero tienes el capítulo entero de Hebreos capítulo 11 que es, ¿sí? Los héroes de la fe, ¿no es cierto? Es toda como lo llaman, ¿no es cierto? La vitrina de los héroes de la fe, ¿verdad? Ahí están cada uno de ellos y ahí se menciona ese texto, el justo por la fe vivirá. Así que este texto es muy valioso para la iglesia de Cristo, para manifestarnos la vida del cristiano y también para evidenciarnos algunas cuantas verdades importantísimas acerca de lo que fue el asunto de la reforma, ¿no? Y cómo este versículo se elevó fuertemente para colocarse como un pilar para la vida cristiana. Con esto en mente vamos a adentrarnos a la doctrina de la fe salvadora o la fe salvífica, o sea, la fe que salva, porque sí, existe otro tipo de fe, fe común, fe normal, pero está la fe salvadora y es una fe especial. La fe común es la fe con la que nosotros nos levantamos esperando que el día sea bueno y creemos que vamos a poder de alguna manera hacer esto o aquello, ¿verdad? Nosotros tenemos cierto tipo de fe para hacer las cosas. Es la fe con la que alguien confía en ciertas cosas. Sin embargo, la fe salvadora es una fe que viene de Dios y una fe que actúa eficazmente para salvarnos, que ejercemos por la gracia de Dios. Vamos a observar los párrafos que tenemos en nuestro material, en la confesión, y vamos a observarlo a la luz del bosquejo que normalmente usamos de San Waldron, ¿no? Así que en primer lugar tenemos el párrafo 1, tenemos 3 párrafos, y el párrafo 1 está titulado de esta manera, el origen de la fe salvadora. ¿Cuál es su origen? El origen de la fe salvadora. ¿Dónde nace, no es cierto? Y dentro de este párrafo se encuentran 2 asuntos importantes. El medio personal implicado y el medio instrumental implicado. O sea que vamos a ver 2 medios importantes que se implican en cuanto a la fe salvadora. Vamos a verlos. El párrafo dice, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer por la salvación de sus almas, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Bueno, aquí ya tenemos algunas verdades sumamente importantes. ¿Cuál es el origen de la fe salvadora? Evidentemente es una obra del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Ese es el origen de la fe salvadora y esta viene, ¿no es cierto?, para capacitar a aquellos que han sido escogidos para creer, ¿sí?, para recibir la salvación de sus almas. Es una gracia especial. De ahí aparte, es gracia de Dios. La fe salvadora se encuentra dentro de aquella pequeña lista en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, específicamente en el 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aunque la fe es un medio, la gracia, la salvación y la fe no son nuestras. El texto dice, coma, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La pregunta es, ¿qué es esto? La gracia, la salvación y la fe. Este medio entregado por Dios es un medio que nosotros ejercemos. Es el hecho de recibir la capacidad para creer en la salvación de nuestras almas. ¿Cómo sucede esto? Por medio del llamamiento eficaz, ¿no? Así que es una gracia especial de parte de Dios. No es una fe común, es una gracia especial. No es yo creí, sí, yo creí por la gracia de Dios. No solo porque fue que me di cuenta, me saltó la ficha, ¿no es cierto? Sino que realmente fue la gracia de Dios que nos trajo a la luz. Él nos quitó las vendas para nosotros creer, ¿no? En este caso. Quiero que sepan que esto no tiene que ver con coacción, donde Dios tuerce nuestra voluntad, sino que, mejor dicho, Él quita la venda de nuestros ojos para que nosotros podamos creer. Y esa acción implica el hecho de que es la fe un regalo de Dios, ¿no? Ya tenemos origen. Ahora vemos los medios, el medio personal, ¿no es cierto? En este caso, el medio personal es que la persona tiene que creer.
para creer. Es la capacidad para creer. Ese es el medio personal. La persona tiene que creer, debe ejercer fe. Recordemos, la fe es un don de Dios, pero la persona debe ejercer ese don, ¿no es cierto? Ahora, pensando en esto, ese es el medio personal, esa es la implicación del medio personal. Pero está el medio instrumental. ¿Y cuál es el medio instrumental? La palabra de Dios. Ese es el instrumento que Dios usa para que la fe venga. ¿Y por qué menciono esto? Evidentemente Romanos es clarísimo en esta verdad, Romanos 10 específicamente. Permíteme continuar con el párrafo y entonces menciono ese texto. Hablando de la palabra, dice, ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo en la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Tenemos los medios, en este caso, para que venga la salvación, o sea, para que la salvación suceda. En este caso es el medio personal, la persona cree, ¿no es cierto? El medio instrumental implicado, ¿cuál es este? La palabra de Dios. Ahora una persona que ha creído, vive en fe. No es solo para la salvación la fe, es para la vida de fe. El creyente ha sido llamado a vivir una vida por fe. En este caso, ¿cuáles esos pasos que se dan dentro de la vida de fe? El bautismo, la cena del Señor, que evidencian y manifiestan que una persona verdaderamente ha profesado fe en Cristo. Pero no solo eso, la oración, la forma en la que ora, con quién se comunica y diferentes medios designados que Dios ha dado por su palabra, aumentan la fe y la fortalecen. Recuerda, al principio la fe puede ser una pequeña semilla chiquitita que esté conectada simplemente con la obra de Cristo, va a germinar, pero esa semilla va a germinar y esa fe va a crecer y crecer y crecer y entonces va a ser un árbol grande que dé frutos. Bueno, ten eso en mente. Así que aquí tenemos el origen de la fe salvadora y los medios para que ésta se dé. El medio personal, la persona debe creer, y el medio instrumental, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 14. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 14. Presta mucha atención a los textos que vamos a estar observando. Dice Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 10, en el verso 14, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, perdón? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Evidentemente es necesario que la palabra de Dios sea proclamada. Ahora, hay un texto que es sumamente importante en medio de lo que estamos observando aquí y precisamente está más adelante. El verso 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora este texto es muy importante. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a suceder que esta fe venga o se despierte o sea atraída por la gracia de Dios a estos corazones, a los perdidos? Por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Ojo, el texto dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice por leer la palabra de Dios, aunque es importante la lectura bíblica, fundamental. La fe viene por la proclamación clara del evangelio bíblico, en otras palabras. A eso se refiere el texto. Cuando dice que la fe viene por medio de la exposición de las escrituras y específicamente la exposición del evangelio que las escrituras contienen y presenta. Entonces, es importante tener en cuenta que ese es el medio instrumental y es un medio muy importante. Si la persona ha de ejercer fe, ha de simplemente hacer el ejercicio adecuado de la fe que salva, que Dios da, es necesario que la palabra de Dios sea predicada. ¿Entienden? Eso es sumamente importante. Nadie se salvó sin escuchar el evangelio. Nadie puede decir, no, yo me salvé porque un ángel me dijo. No, 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 no. La palabra de Dios debe ser predicada, debe ser proclamada. Bueno, teniendo en mente esto, vamos al segundo párrafo. El segundo párrafo nos manifiesta los actos de la fe salvadora. Los actos de la fe salvadora. Y aquí tenemos tres asuntos importantes. La fe salvadora abraza la infalibilidad y la excelencia de las escrituras. Esas palabras yo sé que son un tanto no empleadas por nosotros, ¿verdad? Pero es necesario explicarlas. Cuando decimos que la fe salvadora abraza la infalibilidad y la excelencia de las escrituras, es que la fe salvadora está muy relacionada, sumamente relacionada, completamente relacionada con que la Biblia es la verdad y es infalible, no contiene fallas, no se equivoca y es excelente. Entonces la fe salvadora abraza esa verdad, no abraza falsedades, no abraza engaños, no abraza mentiras, no abraza herejías, abraza la palabra de Dios tal cual es, suficiente, infalible, inerrante, completa, autoritaria. Eso es lo que es la palabra de Dios.
Bueno, tenemos ya una idea de lo que es este asunto, ¿no? El segundo asunto es que la fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las escrituras. La fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las escrituras. Esta fe viene y se expone continuamente, esta persona viene en fe, ¿no es cierto? Y se expone continuamente a la palabra de Dios y abraza esas verdades. Ya no quiere escuchar otras verdades, ya no se deja llevar por otras ideas, ahora quiere la verdad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el tercer asunto es que la fe salvadora principalmente confía solo en Cristo para la salvación de su pecado. Evidentemente, la palabra de Dios contiene toda la verdad que nosotros debemos comprender y conocer acerca de nuestro Dios, acerca de nuestro pecado, acerca de la vida eterna, acerca de la realidad de este mundo, acerca del fin del mundo, ¿verdad? Sin embargo, cuando consideramos la fe salvadora a la luz de la palabra de Dios, esta abraza toda la verdad de Dios, pero principalmente confía, mejor dicho, solo en Cristo para la salvación del pecado. No, ni la palabra de Dios provee otro medio para la salvación del ser humano, ni la fe abraza otro medio para su salvación, sino que principalmente el medio que la fe abraza como medio, mejor dicho, la fe es, por medio de la fe es la salvación, ¿no es cierto? Bueno, eh, la fe debe estar asentada en el objeto correcto, mejor dicho. ¿Cuál es el objeto correcto para la salvación? La fe se asienta en Cristo. Ese es el punto, ¿no? Para la salvación del pecado. Entonces es importante la relación fuerte que hay entre estas dos cosas y es irrompible esa relación. Permíteme leer el párrafo para que tengas una idea un poquito más clara. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y a todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. La fe salvadora abraza la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras, ¿lo ves? Evidentemente la fe salvadora, como veíamos, responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras, ¿no es cierto? Estos son los actos de la fe salvadora. Pero el párrafo continúa y dice, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. ¿Notas esto? La fe salvadora responde adecuadamente. ¿Notas? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, no solo vamos a buscar los textos que nos gustan, ¿no es cierto? Salmo 23. No. Es verdad, Salmo 23 es verdad, pero vamos a cada uno de los textos de la palabra de Dios, nos exponemos a cada una de las verdades que hay en este libro y respondemos adecuadamente a esas verdades, de tal forma que nos sometemos a las verdades, los mandatos, los preceptos, las leyes, lo que Dios ha establecido para que nosotros vivamos de una manera que le agrade. Y lo hacemos temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Es importante saber que hay amenazas. A veces pensamos, no, el creyente ya está seguro, no hay ningún problema. Sí, eso es verdad, eso lo dice Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero es importante saber que la Biblia trae advertencias y amenazas. El Evangelio es buenas noticias, pero esas buenas noticias deben ser entendidas a la luz de las malas noticias. Somos pecadores, pero no debemos caer en ese error de ya soy salvo y una vez salvo siempre salvo, que aunque es verdad, muchos toman eso para vivir en el antinomianismo, en otras palabras, para vivir sin ley. Como ya soy salvo, entonces yo hago lo que yo quiera, yo vivo mi vida. Falso, esto te lleva a la condenación. Hay una advertencia en la Biblia, ya no vivan para proveer para la carne. Si tú estás en Cristo y ya eres salvo, entonces ya no proveas para aquello que está en contra de lo que es Cristo. Pero también está otro grupo, y son aquellos que son del grupo de los legalistas. Y estos dicen, bueno, como para ser salvo tuve que ejercer fe, ahora tengo que obedecer toda la ley de Dios para seguir siendo salvo. Y aunque pueden tener cierta razón, la salvación no es por las obras que tú hagas, sino por la obra que Cristo hizo en aquella cruz. Si tú vas a creer en Cristo, entonces tu salvación se asienta en lo que Cristo ha hecho. Pero si tú crees en tus propias fuerzas, tu salvación se puede asentar en tus fuerzas y eso no es salvación, solo te lleva a la condenación. Dicho esto, son dos extremos peligrosos y opuestos. La fe salvadora vive en libertad para la gloria de Dios y no para el libertinaje, o sea que vive bajo la ley de Dios. Y la fe salvadora
vive para obedecer los mandatos y los preceptos por agradecimiento y por una respuesta a nuestro Rey y Salvador, pero no para salvarse por obedecer, sino que la fe provoca y simplemente trae obras a la vida del creyente. El verdadero creyente va a evidenciar obras y esas obras van a evidenciar que es verdadera fe la que él tiene. No que sus obras van a salvarlo, sino que las obras evidencian que hay fe en la persona. Ahora voy a mencionar los textos que tenemos en mente. Pero dicho esto, sé que estoy avanzando un poco rápido, pero el tiempo es corto y quiero que tengamos las ideas claras, ¿no? Después puedes volver a revisar este video y verlo ahí pausadamente. Pero dicho esto, ya tenemos aquí lo que la fe salvadora es conforme a la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a sus actos, ¿no? Ahora vemos el tercer acto y este es, y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Dice, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿Notas por qué es colocado esto más abajo que las otras doctrinas que se acaban de mencionar? Porque está en relación al pacto de Dios, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esto va después de lo que es, como dije en la confesión del llamamiento eficaz, pero está colocado abajo ¿para qué? Para tener en cuenta este punto, que la fe salvadora, la acción principal de la fe salvadora, mejor dicho, tiene que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Ya vimos esto. Justificación, santificación y entre esto evidentemente está la adopción, ¿no? Bueno, hay mucha verdad en estas afirmaciones y los textos que se presentan son sumamente claros para nosotros poder estudiarlos, ¿no? Te animo si no lo tienes, avísame para poder enviarte la confesión. Ahí están los textos que podemos observar para el estudio de estos temas y que son verdades simplemente claramente establecidas en la palabra de Dios. Esto nos lleva naturalmente a nuestro tercer párrafo y el tercer párrafo está titulado como la caracterización de la fe salvadora. ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza la fe salvadora? O sus características, ¿no? Bueno, tenemos dos, y es el hecho de su caracterización. Hay un hecho específico y un hecho enfatizado, y el segundo es el fruto de su caracterización. Permíteme leer el párrafo para poder entender un poco lo que estamos mencionando. Dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente, y pueda ser débil o fuerte, qué importante que se mencione esto, ¿no? Porque muchas personas pueden venir con una fe sumamente débil, pero no importa de qué tamaño sea la fe, puede ser gigantesca o puede ser muy pequeña, con tal de que esté asentada en Cristo. Vuelvo a repetir, se caracteriza por esto, ¿no? Esta fe, aunque sea de un nivel diferente o puede ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente a su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Ahora, ¿notas aquí cómo se caracteriza la fe salvadora? ¿Cuál es su característica? Entre las características principales hay un hecho y un énfasis aquí. Es específico y hay un énfasis. ¿Cuál es el asunto con esto? Que la verdadera fe, la fe salvífica, puede ser, en este caso, diferente, ¿no es cierto?, de uno u otro. Puede ser muy débil o puede ser muy fuerte. Puede estar en un nivel muy bajo, como mencionaba, ¿no? Hay algo que me llama la atención, como, por ejemplo, cuando Cristo hace referencia a la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Es un ejemplo maravilloso, porque la semilla de mostaza es una semilla diminuta, muy pequeña. Pero tan pronto esta semilla es colocada en el lugar correcto, no importa de qué tamaño sea la semilla, va a germinar y va a dar un fruto tremendo. El árbol, casi que es un árbol, el árbol de mostaza es grande. Pero una semilla tan pequeña puede producir eso, claro. Ese es el ejemplo de la fe salvadora. Eso es lo que sucede. Esa es la característica de la fe salvadora. Puede distinguirse o ser distinta en uno u otro niveles, sea débil o sea fuerte, sea a nivel bajo, sea a nivel alto, diferente a su clase. ¿Y se diferencia de qué? De esa fe común o esa gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. En un sentido, de aquellos que como la semilla del sembrador fue lanzada, ¿no es cierto?, en diferentes terrenos, sobre todo los que caen en el terreno bueno, en este caso en el buen terreno, el terreno fértil, la semilla, mejor dicho, que cae en ese terreno va a germinar. En este caso, yo sé que esta es otra parábola, pero en esta parábola el terreno es la persona, ¿sí? La semilla es el evangelio. Quiero saber cómo se distingue esto para que no
No caigamos en un error aquí. Pero si el terreno es el adecuado, este corazón ha sido preparado como Dios preparó el corazón de Lidia, ¿no es cierto? Allí en el libro de los Hechos, para que escuche la palabra, ese terreno va a germinar una semilla, la semilla del Evangelio. Pero si el terreno simplemente está endurecido, puede estar atento al Evangelio y puede responder de alguna forma al Evangelio. Puede caer en el camino, puede caer en pedregales y puede caer en espinos. Pero su fruto va a ser temporal y no eterno como el buen terreno que se ha preparado para el Evangelio. Y entonces, pensando en esto, mira cómo se caracteriza la fe salvadora. Hay una fe sólida que realmente va a germinar y va a producir fruto en aquellos que han creído. No importa si es muy grande o muy pequeña. Pero después tienes fe común y gracia común que muchas personas ejercen por un tiempo. Y ves gente que viene a la iglesia, que responde, ¿no es cierto? Que dice, me gusta esto, me gustaría aprender más y demás. Pero al poco tiempo viene una u otra circunstancia, sean pruebas de la vida, ¿no es cierto? Sean que las aves se llevan la semilla, ¿no es cierto? Rompen lo que estaba sembrado. Los afanes de la vida, las preocupaciones, los espinos nos ahogan, ¿no es cierto? Demás. Y entonces la persona dice, no, no saben que esto no es para mí. Y se va al mundo. Y uno dice, qué terrible. Esta persona se acaba de entregar al mundo, ¿no es cierto? Habiendo conocido a Cristo. Ojo, hay que orar por esa persona, orar muchísimo, buscarla, animarla y traerla. Que ella pueda entender verdaderamente el Evangelio, la persona, ¿no? En ese contexto, esa persona posiblemente no ha entendido verdaderamente el Evangelio. Ha escuchado el Evangelio y se ha expuesto al Evangelio, pero no ha entendido verdaderamente. Entonces no ha ejercido una fe como la Biblia menciona esta fe específica, cómo se caracteriza la fe. No una fe común, una fe especial, una fe que por más pequeña que sea, siempre y cuando esté colocada en Cristo, va a producir fruto. Dicho esto, viene lo que es el fruto de la caracterización o el fruto de la característica de esta fe, ¿no? Esto es, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada, obviamente la fe del cristiano es atacada, debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa. El cristiano va a caer caída tras caída, pero lo importante en la vida cristiana no es caerse, sino levantarse. Y aunque no importa cuántas veces te caigas, siempre debes levantarte. Ahora, que no sea una caída voluntaria, una caída libre y voluntaria. No, me estoy resbalando libre y voluntariamente. No, no, que sea un tropezón. No haberte dado cuenta, o no haber estado atento, o tal vez no haber predispuesto tu corazón a que otros observen y cuiden de tu vida. Es importante esto, porque la fe verdaderamente de manera consecuente trae victoria, victoria tras victoria. ¿Sabes? Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Y me encanta esta frase que es extraída directamente de Hebreos. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y el llamado es puesto los ojos en Cristo, que es el autor. Él es el creador de esa fe. De su autoría es la fe, es en Él el que se coloca la fe y es Él el que confiando en Dios mismo ejerció ese camino hacia la salvación y obró de esta manera para traer salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿en quién debemos colocar nuestra vista? En Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, hasta aquí simplemente comento un poco lo que dice la confesión. Simplemente ahora me gustaría acercarnos a un desarrollo acerca del tema de la fe. ¿Sí? Ya hemos visto una exposición sencilla de lo que la fe es a la luz de estas afirmaciones concisas y claras y algunos textos que hemos mencionado. Pero ahora quiero simplemente desarrollar este tema. La fe es central para el cristianismo, tenemos que decirlo de esta manera. En repetidas ocasiones, allí en el Nuevo Testamento, este llama a la gente a creer en el Señor Jesucristo, continuamente. Marcos lo dice claramente, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no es cierto? Arrepentíos y creed. Hay un conjunto definido de creencias, el cual es parte de nuestra actividad religiosa. Un conjunto definido de creencias. La fe no es solo fe en la fe, debe estar asentada en verdades claras y concisas. No es solo fe en Dios, no es solo fe en Cristo, no es solo fe en Cristo en este mundo. Es fe en aquel Cristo que vino a morir, es fe en aquel que murió en aquella cruz y fe en aquel que resucitó de entre los muertos. Es fe en la obra específica de Cristo y especial. Así que permíteme dar un recuento histórico. En la época de la Reforma, el debate tenía que ver con la naturaleza de esta fe que salva. ¿Qué es la fe que salva? Entonces podemos preguntarnos. Aunque ya hemos observado un poco de la confesión, permíteme ilustrarlo, ¿no? Lutero decía que la clase de fe que justifica es fides viva. Esto es una fe viva. Y está dentro de lo que son estas solas de la Reforma, la sola fide, ¿no es cierto? O solo fe. Una que inevitable, necesaria e inmediatamente otorga el fruto de la justicia, ¿sí? No es una fe que ejerce justicia, sino que una fe que cree en aquel que es justo y se le otorga gratuitamente justicia por la fe. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola.
Eso decía Lutero. Una fe sin algún resultado de justicia no es fe verdadera. Debe haber resultado, debe haber efecto, debe haber fruto. Para los reformadores protestantes, fe es igual a justificación más... déjame definir esa idea. Para los reformadores protestantes, fe es igual a justificación. O sea que la fe trae la justicia de Cristo a nosotros. Pero esta justificación produce obras. ¿Sí? La justicia de Cristo en nosotros simplemente va a producir obras. ¿Qué obras? Obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Dios ha preparado esas obras. Nuestras obras para justificarnos delante de Dios, por más buenas que sean, son obras que Dios considera como trapos de inmundicia. Las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas son obras que Dios considera como obras para su gloria, que vienen como resultado de la justicia que tenemos ahora en Cristo por la fe. Ten en cuenta esa verdad. En otras palabras, las obras son fruto necesario de la verdadera fe. Vamos a ver entonces elementos esenciales de la fe que salva. ¿Cuáles son elementos esenciales de la fe que salva? Vuelvo a repetir esto. ¿Cuáles son elementos constituyentes de la fe que salva? Los reformadores protestantes reconocían que la fe bíblica tiene 3 aspectos esenciales y aunque están en latín, pueden ser útiles en ese uso. Está lo que es notitia o noticia, como lo usamos nosotros, ascensus, que puede ser como confianza o convicción, y fiducia, que va un poquito más allá en este contexto, sí, netamente tiene que ver con confianza, ¿no? Entonces podemos ver noticia o información, ascensus, que es convicción, y fiducia, que es confianza. En cierta forma, sí, son palabras que pueden intercambiarse, pero la palabra latina es importante. Permíteme describirlas. ¿Por qué decimos que estos son elementos esenciales de la fe salvífica? Porque notitia se refiere al contenido de la fe, lo que contiene la fe, las cosas que creemos de lo que creemos en un contenido específico, en una verdad que se está exponiendo, no en el aire ni en algo que vuela por allí, no, en una verdad concreta, una noticia específica. Se trata de ciertas cosas que hay que creer sobre Cristo. Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, ha provisto la expiación, etc. Hay tantas cosas que Cristo ha hecho, pero debemos creer en esa obra específica, ¿no? Y esto significa conocimiento del Evangelio. Por eso dice Juan capítulo 6, verso 69, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Mira esas palabras, esa expresión, esa forma de hablar. Personas que responden a esta noticia. ¿Sí? No se exponen a algo místico en el aire, se exponen a una verdad concreta, clara, concisa, la verdad del Evangelio. Y ellos dicen, hemos creído y conocido esta verdad del Evangelio. Bueno, esto viene de lo que es noticia, y esta noticia es importante, ¿no? La buena noticia. Ascensus es la convicción, escucha esa palabra, convicción. Estamos hablando del contenido y ahora de la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. Ok, viene alguien y te comparte el Evangelio, las buenas noticias, tú dices, oye, qué importante, qué lindo mensaje, ¿verdad? Alguien puede decir, oye, qué palabras tan hermosas. Sí, pero si realmente has entendido la noticia, has, como dice el texto en Juan capítulo 6, verso 69, conocido. Entonces, creer o fe va a producir esto, convicción. Si tú corroboras que esa verdad es lo que es una verdad, entonces esa verdad va a producir algo en ti, convicción. Alguien puede saber sobre la fe cristiana, pero creer que no es verdad. No, yo conozco la fe cristiana, sí me he leído la Biblia varias veces. He conversado con personas que no conocen a Cristo, que han leído la Biblia, pero que no conocen a Cristo. Y entonces, yo sé acerca de la fe cristiana. Podemos tener algunas dudas mezcladas con nuestra fe, pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y de convicción intelectual si vamos a ser salvos. No pasa solamente por áreas místicas. Tiene que ver con eso, pero realmente es una comprensión de la verdad bíblica, de la verdad acerca del Evangelio. Una vez que comprendemos, esa comprensión nos lleva a una afirmación y una convicción fuerte. Eso es verdad, y esa verdad debe transformar nuestra manera de vivir. Antes de que alguien pueda realmente confiar en Cristo, tiene que creer que Cristo en realidad es el Salvador, que es efectivamente todo lo que Él dijo sobre sí mismo. La fe genuina dice que el contenido de la noticia es verdad. ¿Notas? La fe genuina. Así que convicción en el alma de que es verdad. Es una convicción profunda en nuestro ser de que eso es verdad. Eso que dice la Biblia
es verdad. Eso es lo que falta mucho últimamente, ¿verdad? Gente que sale afuera con mucha fuerza y mucho ímpetu, pero poca convicción. Y digo, sale afuera, no redundantemente, sino que sale a este mundo a protestar y a hacer diferentes tipos de movimientos y agendas, pero que realmente son basadas en dudas y en luchas circunstanciales, no existenciales, mejor dicho, y no en convicciones verdaderas de lo que Dios ha hecho, de la verdad, no por la verdad, sino por la mentira. Pero la convicción en el alma de que es verdad es algo que nace en el corazón que ha ejercido la fe que Cristo nos otorga por medio de su bendito evangelio. Y entonces hay varios textos para tener en cuenta esto. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta palabra, crees en tu corazón, tiene que ver con eso, una convicción. Tú lo publicas o lo proclamas con tus labios, pero con tu corazón tienes una convicción verdadera en tu ser. Tú sabes que Dios lo resucitó de entre los muertos y entonces porque Cristo resucitó entre los muertos, hay salvación para todo aquel que le cree. Y otro texto, como te mencionaba, Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, ahora bien, la fe es la certeza, seguridad o convicción, es una palabra que puede relacionarse, de lo que se espera. Hay una seguridad, una convicción de que estamos esperando algo. La convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Maravilloso. Vamos con fiducia, ¿verdad? Fiducia, se refiere a la confianza personal. Sí, una verdad clara, una convicción que produce esa verdad clara, ¿no es cierto? Eso es verdad. Y esta, a su vez, viene como una confianza. No dice, ok, eso es verdad. Entonces voy a confiar en esa verdad. Saber y creer el contenido de la fe cristiana no es suficiente. Porque incluso los demonios pueden creer en eso. La Biblia dice en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Así que, y eso no los salva. Ellos tienen en cuenta lo que es la noticia. Ellos saben que eso produce convicciones, pero en ellos realmente no hay una convicción que pueda traer salvación. La confianza es algo distinto. Lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo otro. Una comprensión del Evangelio, una convicción que produce esta verdad del Evangelio y entonces viene una confianza en ese Evangelio. Y la confianza es mucho más que solamente decir eso es verdad. Es echarte en sus brazos. Es echarte en los brazos del Evangelio. La fe es efectiva solamente cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. Una cosa es dar consentimiento intelectual a una proposición, pero otra muy diferente es colocar en esa idea nuestra confianza personal. Eso es verdad, suena muy a la verdad, pero otra cosa es, oye, eso es verdad, confiemos en eso, porque esa verdad es concreta, clara, concisa, verificable, está en las Escrituras, está comprobado, es lo que es. Podemos decir que creemos en la justificación por la fe y aún así seguir pensando que vamos a ganarnos el cielo por nuestros logros, por nuestras obras, por nuestra lucha. Es fácil meter en la cabeza la doctrina de la justificación por la fe, pero es difícil meter en la sangre y en la vida la confianza solo en Cristo para nuestra salvación. Aún estando en Cristo, muchos quieren seguir salvándose por las obras. Tienen que volver a ese evangelio que escucharon al principio y volver a simplemente lavar su mente y su corazón en esa verdad para que entiendan, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su puro amor y su puro afecto. La confianza produce compromiso de la voluntad con el Cristo del Evangelio. La confianza produce compromiso de la voluntad con el Cristo del Evangelio. Si tú confías, realmente te comprometes con eso, porque es verdad, porque lo has escuchado y estás convencido. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí, como dice el canto también, no tomado del texto. Entrega de todo nuestro ser y nuestro destino en las manos de Jesucristo. Eso es confianza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso dice Mateo capítulo 10, verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nosotros, al confiar en Cristo, nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Cristo por completo. Segundo Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Amén, amén. No hay problema, puedo sufrir estas cosas, pero no me voy a avergonzar del Evangelio. Voy a seguir luchando y voy a seguir confiando porque yo sé en quién he creído y estoy convencido. Esto se llama confianza, dependencia.
Pero permíteme sumar un último elemento que no lo mencioné porque está adherido a lo que es la fiducia. Recuerda, elementos de la fe salvífica, ¿no? Existe otro elemento para fiducia, además de la confianza, y es el afecto. El afecto. La disposición a abrazar a Dios como nuestro Padre, el afecto. Una persona no regenerada nunca vendrá, no nacida de nuevo, nunca vendrá a Jesús porque no quiere a Jesús. El mundo no quiere a Jesús. El mundo nos odia porque lo ha odiado a Él. En su mente y en su corazón, esa persona está fundamentalmente en enemistad contra Dios. Eso es una verdad clarísima. Es enemiga de Dios y Dios es su enemigo por causa del pecado. En tanto que una persona es hostil a Cristo, no tiene afecto por Él, Satanás es un ejemplo de esto. Satanás conoce la verdad, pero la odia. Está totalmente opuesto a adorar a Dios porque no tiene amor por Dios. Por naturaleza, todos somos así. Por naturaleza. Estamos muertos en nuestros pecados. Caminamos según los poderes de este mundo y satisfacemos los deseos de la carne. Lo dice clarísimo Efesios capítulo 2. Hasta que el Espíritu Santo nos cambia. Hasta que Él no nos cambie, hasta que Él no nos transforme, nosotros vamos a tener un corazón de piedra. ¿Sabes? Un corazón no regenerado o no nacido de nuevo no tiene afecto por Cristo, no tiene vida y no tiene amor. El Espíritu Santo cambia la disposición de nuestro corazón para que veamos la dulzura de Cristo y la abracemos. Nadie ama a Cristo de manera perfecta, pero no podemos amarlo ni siquiera un poco a menos que el Espíritu Santo nos cambie el corazón de piedra y lo haga un corazón de carne. Y esto lo hemos visto en el llamamiento eficaz. Simplemente termino mencionándote unas pocas cosas acerca de lo que somos. Somos salvos por fe, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree por fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Él nos libra de la condenación y nos otorga gratuitamente la vida eterna. Y creer no es una obra humana, es un ejercicio de la voluntad, pero es porque hemos sido liberados para poder ver a Cristo como tal es. Pero no solo eso, vivimos por fe. Por eso la Biblia menciona en 2 Corintios 5, 6 al 8, dice, por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Por fe andamos, no por vista. Y también en 1 Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Vivimos por fe. Simplemente unos cuantos rasgos distintivos de la fe verdadera. Ya vimos sus elementos esenciales y ahora vemos unos rasgos distintivos. ¿Cuáles son estos? Cristo tiene prioridad sobre todos los demás compromisos que tengamos en nuestra vida. Él es la prioridad para nosotros. Vivimos en Cristo, confiamos en Cristo, creemos en Cristo. Lo dice Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Él es prioridad. Si Cristo es prioridad, si realmente amas a Cristo, entonces vas a poder amar correctamente a tu padre y a tu madre y a tus hermanos. Pero si amas más a ellos como si fueran tus ídolos, entonces hay un problema aquí. Cristo va a definir cómo y cuál debe ser tu verdadero amor y cómo debe ejercerse este. Otro rasgo distintivo es que santidad universal y buenos frutos. Un rasgo distintivo de la fe salvífica es santidad universal y buenos frutos. Tú lo encuentras en Santiago capítulo 2, verso 17. Dice, así también la fe por sí misma no tiene obras. Esta está muerta. La verdadera fe produce obras. Recuerda, la fe en Cristo trae justificación. Y una persona que realmente ha sido salvada por la fe va a evidenciar esa salvación a través de sus obras. Se evidencia, no se provoca. La salvación es un regalo de Dios, pero la vida de la persona que ha sido renovada y transformada por el poder del Evangelio vive una vida nueva, una vida transformada. Santidad universal y buenos frutos. 1 Juan 2:4 también dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Guardar sus mandamientos evidencia nuestro amor por Cristo y que verdaderamente le conocemos. Y también nos lleva bueno, perdurable, no es un rasgo distintivo. En otras palabras, perseverancia. Lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, pero permíteme leerte dos textos. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Maravilloso. Marcos 13:13 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y los verdaderos creyentes de la iglesia de Cristo han perseverado y siempre perseverará, porque esa es la seguridad que tenemos del Evangelio. Esa es la seguridad que tenemos al estar en Cristo.
Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Y gracias por enseñarnos, mi Dios, acerca de esta verdad tan maravillosa, tan necesaria para nuestras almas. Vivimos en días y en momentos, mi Dios, donde nuestra fe quiera sentarse sobre nuestras fuerzas, sobre la medicina, sobre diferentes cosas, Señor. Y aunque no está mal en muchos de los casos, esa es fe común. Nuestra fe que tú nos has otorgado debe estar siempre colocada en Cristo. Y debemos darte la gloria por eso, negarnos a nosotros mismos y seguirte, comprender las verdades del Evangelio, Señor, atender con convicción a esas verdades, Señor, y dejar que éstas transformen nuestra manera de pensar y de vivir, y que podamos vivir en confianza plena en ti, Señor. Gracias por la obra maravillosa que Cristo ha hecho. Descansamos y confiamos plenamente en su obra. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.